Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rico Flores Lucía Jacqueline, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estamos presentando para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Vamos a comenzar. Aquí tenemos definiciones sobre lo que es correlación y regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R y menor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es incluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos este pequeño ejercicio que nos dice, es un ejemplo de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del SI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Bryan Size, Head Size and Intelligence Quantity in Monogistic Twins de tramo, etc. Al Neurology, volumen 50, número 5, nos pregunta, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos ya nuestros datos. Vamos a pasar a hacerle un minita, abrir minita. Ok, ya tenemos aquí los datos capturados. Y vamos a ir a estadística básica y vamos a posicionarnos en correlación. Como vimos, nos decía que no importaba el orden, entonces vamos a seleccionar ambos. Y vamos a darle a aceptar. Ok. Vemos aquí que nos mostró esta pequeña gráfica donde vemos los datos muy dispersos, pero en realidad aquí nos da el coeficiente intelectual de 0.179. Vemos aquí que también nos dio por acá nuestro valor de P. Recordando aquí, cuando nuestro valor cercano es igual a 0, quiere decir que no tenemos ninguna correlación.
De entrada aquí vemos que entre el valor de P y este resultado, vemos que pues tenemos una correlación pues muy pobre. La correlación, cuando tenemos un valor cercano a 1, tenemos una correlación positiva. También cuando tenemos una correlación que es cercana, es negativa, en -1, cercana a -1, significa que tenemos una correlación pues negativa. Este es un valor que cuando tenemos una correlación negativa, si un valor aumenta, el otro se reduce, es decir, si X aumenta, Y se reduce. Si tenemos una correlación positiva, ambas aumentarían. En este caso, como el ejercicio no nos da un nivel de significancia, vamos a tomar el nivel de significancia de 0.05 o 95% para tomar el valor de P. Es decir, entonces, como lo recordamos, si mi valor de P es mayor a mi nivel de significancia, quiere decir que pues, voy a rechazar la hipótesis nula. Tengo evidencia suficiente para rechazarla, ya que es mayor a mi valor, a mi nivel de significancia. Esa sería como la conclusión de este ejercicio. Vamos a pasar a este otro ejercicio. Nos habla de la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a pasar a Minitab con esos datos. Vamos a ir a estadística básica y vamos a ir a correlación. Seleccionamos ambas. En este caso, este ejercicio sí lo vamos a hacer con... Vimos la gráfica, vamos a hacer con el ejercicio anterior. Nos faltó verlo con el asistente, que lo vamos a hacer en esta parte. Voy a seleccionar esta opción, ya que sin esa no me salía el valor de P. Estamos trabajando con la correlación de Pearson. Ok. Tenemos aquí la gráfica que nos muestra nuestros resultados un poco dispersos, donde tenemos la temperatura por las partes por millón. Nos dio un valor de R de 0.892 y de IC de 0.598 y 0.974. Vemos aquí el método Pearson. Nos da que tenemos pues el 0.892 de partes por millón de CO2. Vemos que entre nuestro valor del P entre este de aquí no vemos una correlación. Y igualmente tomando nuestro nivel de significancia, que nuevamente este ejercicio tampoco menciona,
Vamos a tomar nuestro valor de significancia como un 0.05. Considerando el valor P, tenemos un valor P de 0.001, que quiere decir que pues es menor a nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna y quedarnos con la hipótesis nula. Vamos a hacer la gráfica. En gráfica de Pearson, vamos a seleccionar con regresión. En este caso, ok, aquí tenemos nuestra gráfica de regresión, en donde vemos aquí pues de la temperatura, las partes por millón. Vemos que era pues muy parecida a la que nos había salido por sí sola, solo que ya vemos la línea, ¿no? Luego vamos a ir al asistente. Regresión y regresión simple. Seleccionar esta y lineal. Nuestro nivel de significancia. Y como vemos, pues aquí el asistente nos da obviamente más detalles, ¿no? Y pues aquí nos dice que sí tenemos una correlación. Nos muestra la misma grafiquita. Y pues aquí tenemos que tener un nivel alto, ¿no? Aquí en nuestro modelo de regresión. Una variación entre la temperatura. Por acá nos vuelve a mostrar la gráfica individualmente. Y aquí nos muestra una gráfica como de residuos. Y esta es una, vamos a hacerla más grande. Y acá tenemos una gráfica de predicción, donde nos dice que si nosotros tenemos estos valores, pues vamos a tener estos resultados. Y pues aquí nos da unos comentarios más. El tamaño de su muestra de 10 no es suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. No hay puntos de datos poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados. Debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P con muestras pequeñas. Y nos pide que las recomendaciones que debemos evaluar, el ajuste de los datos, el modelo de acuerdo con sus metas. Okay. Pues esa sería la conclusión de este ejercicio. Vamos a pasar al tema de regresión. Tenemos la definición. A partir de un conjunto de datos muestrales variados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre los dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. La ecuación de regresión, aquí está el ejemplo, y b0 más b1x.
La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y, predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observado menos Y predicha igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observado menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, y Y predicha. Aquí tenemos un ejercicio, es un ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las 40 edades de hombres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a pasar a Minitab. ¿Qué tenemos aquí en Minitab? Para ello vamos a ir a estadística, regresión y vamos a seleccionar línea ajustada. Aquí vamos a poner nuestras variables que dice que la Y pues depende del tamaño de cintura de los. Aquí en gráficas vamos a seleccionar que no nos las dé por separado, que nos las dé todas juntas. Aquí vamos a cambiarle porque pues se supone que es nuestra variable dependiente. La Y depende pues del tamaño de cintura del hombre. Vamos a darle lo que ya habíamos puesto, 4 en 1 y aceptar. Ok, aquí nos dio este resumen y acá la gráfica de residuos separada. Ok, vemos aquí que el ejercicio nos pide que determinar la gráfica, la ecuación de regresión, que en este caso sería esta de aquí, 59.64 y 0.6259 para la del hombre. Aquí vemos nuestro valor de P, que vemos que es 0.000, el cual indica que sí existe una fuerte correlación entre ambos, ¿no? Entre la cintura del hombre y la edad.
Aquí tenemos la gráfica de residuos. Y por aquí tenemos una gráfica igual como de residuos, de control, de un histograma y una de probabilidad, en el cual vemos que los datos pues sí se alinean en la recta que tenemos aquí, solo uno un poco disperso. ¿Sí? Entonces el ejercicio nos pidió la ecuación de regresión y la gráfica de residuos que acabamos de ver por acá, que pues sería esta. ¿Sí? Ahora nos pide identificar o predecir, hacer una predicción en base a estos datos, si el hombre tuviera una de 20, 40 y 60 años. Entonces, como vamos a poner esta ecuación en una calculadora. 59.64 más .6259 por 20. Aquí nos quiere decir que existiría un 72.558 o un 72% que se le atribuiría a que si los hombres en edad de 20 años perdón, disminuiría el tamaño de su cintura. Nos pide igualmente por 40 y por 20 años. Nos deja ver. Vemos que a los 40 años su tamaño de cintura pues aumentaría. Igual que si regresamos a los 60 años, vemos como hay un incremento, ¿no? Vamos a regresar a Benita y vamos a ver la otra manera de resolverlo, que es con el asistente. Vamos a seleccionar regresión simple. Aquí vamos a poner la del hombre y vamos a seleccionar lineal. Sí, como vemos aquí, nos dice que sí existe una fuerte regresión. Nos da de igual manera una gráfica de residuos. Nos dice que tenemos un nivel 71.41, muy cercano al 100%, y pues que nuestra relación es positiva, ¿no? 85. Tenemos de igual manera aquí la misma gráfica de residuos. Aquí nos da un punto que es un poco común, es el punto más lejano a los demás que salió de estas. Aquí tenemos una gráfica de residuos en el cual nos da aquí como que los ejemplos de modelos. Tenemos unos residuos grandes, son los que van a estar marcados en rojo. En este caso no hay ninguno. Si fuera una curvatura fuerte, conglomerados, desiguales. Y aquí tenemos pues nuestra gráfica de predicción. Sí, por ejemplo aquí miren, tenemos el que hicimos, como el ejemplo que hicimos,
que si la edad del hombre fuera 20, nuestro resultado sería este. Y aquí el que hicimos también de 40 y el de 60. Son las predicciones que nos da aquí, ya de igual manera para todas estas edades si quisiéramos tomarlas. Pero como vemos, mientras la edad aumenta, el tamaño de la cintura también. Y aquí pues nos da un resumen más con puro texto. La cantidad de datos nos dice que tenemos pues 40. De datos pocos comunes nos advierte aquí que tenemos un valor que es el que vimos ahí en la gráfica de residuos sobresalir. Y demás instrucciones. Okay. Aquí tenemos un ejercicio parecido. Vamos igual a abrirlo. Nos dice, presenta las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y vamos a hacer una predicción en base a que si el tamaño pues de su cintura cambiaría dependiendo su edad, en este caso de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir los datos. Ok, vamos a ir a estadística, regresión, perdón, gráfica de línea ajustada. Aquí vamos a poner la edad y la cintura. Como igual el ejercicio no nos está dando nivel de significancia, vamos a dejar es por default ese, que nos dé nuestras gráficas 4 en 1. Vamos a darle a aceptar. Aquí tenemos la ecuación de regresión y nos da nuestra R ajustada, que es la que significa, creo que se va a ver mejor acá, que dependiendo la edad de las mujeres, todo se le amerita la edad de las mujeres, ese 74%. Ok, tenemos un valor de P del 0.00, el cual indica que sí tenemos una relación bastante clara entre que la edad de las mujeres tiene mucha relación en que aumenten o disminuyen los centímetros en cintura. Aquí tenemos nuestra gráfica de probabilidad. Vemos que en mayor parte los puntos están alineados, están juntos. Sí tenemos algunos dispersos, como estos que vemos por acá. Tenemos esta gráfica de residuo. Como igualmente vemos que algunos sí están muy dispersos dentro de esta media. Tenemos un histograma donde podemos ver claramente esos picos, ¿no?, que tenemos por acá. Y nuestra gráfica de control igual se pueden apreciar aquí. ¿Sí? Entonces nos pide la ecuación y la gráfica de residuos. Ahora vamos a verlo con cómo fuera en si cambiáramos las edades. Vamos a ir a la calculadora, donde nos dice que vamos a poner la ecuación 54.12 más 0.8095 por el ejercicio. Nos dice que si tuvieran 18, 36 y 54 años, vemos que si tuvieran 18, entre edades de 18, los tamaños promedio de su cintura serían de 68. Y para una edad de 36, vemos que va aumentando el tamaño de la cintura, 86 a los 62 y a los 54 años.
Vemos cómo va aumentando conforme aumenta la edad. Nos predice que va aumentando el tamaño de la cintura. Sí, vamos a hacerlo con el asistente. Asistente, regresión simple, edad, seleccionar lineal. Vemos que aquí, vemos que sí existe una relación, una regresión. Nos da nuestra gráfica de residuos, donde igual nos está indicando que este es el valor más fuera de un nivel alto, el 75.35. Y es que tenemos una cercano al positivo, ¿no? De 87. Aquí tenemos en nuestra gráfica de residuos, vemos que estos son los puntos que nos marcan que son los residuos de los más grandes que tenemos. Nuestra R cuadrada, que nuestra R ajustada, que vimos que era 7470, de nuestro modelo lineal. Igual la gráfica de residuos, vemos los puntos aquí. Y aquí nos da nuestra gráfica de predicción. Podemos ver con los ejemplos que hicimos, cercano a 17.5 desde 18 años, tuvieran un tamaño de cintura 68,291, si fueran con 30 años, con 35 y así, ¿no? Nuestra gráfica de predicción, que igualmente vemos aquí graficados los puntos fuera de dentro de todos los que tenemos dentro de la misma recta. Eso sería todo por este ejercicio. Vamos a pasar a otro tema, variación e intervalos de predicción. Vamos con las definiciones. Nos dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha es el valor de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y media. La desviación total de XY es la desviación vertical de X y de Y y media, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de la Y media. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha y Y media, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y media. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia de Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Tenemos aquí variación de intervalos de predicción, desviación. Una desviación total nos dice que es igual a una desviación explicada más una desviación sin explicar. Es decir, Y menos Y media igual a Y predicha menos Y media más Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos aquí nuestra recta. Nos dice, imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 15 y 19, 5 y 19, perdón. Es el que vemos aquí. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Estos resultados. Dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. Ok.
La ecuación de la recta de regresión es y predicha igual a 3 más 2x. Y la media de los valores de y está dada por y igual a 9. Ok, la ecuación de la recta de regresión de y predicha es 3 más 2x. La que vemos aquí. La media de los valores está dada por y 9. Nos está dando los datos. Ok, continuando con el ejemplo. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha igual a 3 más 2x produce y predicha de 3. Es decir, si nosotros sustituimos el 5 aquí, nos dan 5 por 2, 10, más 3, nos dan 13. Es la y predicha que tenemos acá. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión de y predicha de 3 más 2x para obtener y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar, podemos explicar la discrepancia al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5, el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha igual a 13 y 9 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total. A partir de y media igual a 9 del punto 5,19 que es igual a y menos y media igual a 19 menos 9 igual a 10. Ok, como esta es nuestra y predicha y esta es la y que, perdón, nuestro valor observado de nuestra y predicha, en este caso que fue con la sustitución que acabamos de mencionar. Lo menciona aquí que no puede ser explicada. ¿Por qué no puede ser explicada? Ese 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Es decir, porque al ser nuestra y muestral, y nuestra y predicha es 19 menos 13 nos da 6, que eso sería nuestra desviación que no quedaría sin explicación. Sí. A partir de la y media, como habíamos comentado aquí, la y total se hace con nuestra desviación sin explicación y la explicada, que es 19 y menos 9, nos muestra aquí, que entonces hace el total de 10, que sería nuestra desviación total. La desviación explicada nos dice que a partir de la y media, que es igual a 9, del punto 5,19 igual a la que es la y predicha menos la y media, que es igual a 13 menos 9, pues es que es igual a 4. La desviación sin explicar a partir de la y media, que es 9, y del punto 5,19, que es la y
de valor observado, nuestro valor muestral observado, menos la y predicha, que es igual a 13, pues nos da 19 menos 13 igual a 6. Ok, la variación de intervalos de predicción. La variación total igual a la variación explicada. Bueno, la variación total nos dice que entonces para la variación total pues sería la suma de las y, sería la y testada, que es la suma de las y, la suma de las medias, perdón, de las y elevado al cuadrado. La variación explicada es de las y predichas y las y testadas al cuadrado más la variación sin explicar, que sería la y menos las y predichas elevadas al cuadrado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Aquí está más en texto, pero es lo mismo, ¿no? El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R es una proporción de la variación de Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación de Y que se explica en la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, que es igual a la variación explicada entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar, o residuo, es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo. Se realizó un estudio donde se obtienen datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, millas y galones. El punto número 1 nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El 2 nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? El punto número 3, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Punto 4. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y el punto número 5. Para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Vamos a cerrar estos mini tabs.
Vamos a abrir los datos que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos los datos de las marcas, modelos, pesos en libra, longitud, pulgadas y todo esto de diferentes marcas de automóviles, ¿no? Cilindros, desplazamiento, las ciudades recorridas por millas y galones, carreteras por millas y galones. Y el invernadero, las toneladas de CO2 que están gastando y desplazamiento entre otros puntos, ¿no? Vamos a utilizarlos para resolver el problema. Ok, continuando con estos datos, decíamos, entonces vamos a ir paso a paso a lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para ello nos pide la correlación, que está en estadística básica. Sí, aquí no importa el orden, entonces dijimos que es para el peso en libras y el combustible consumido por carretera en millas por galón. Consumo de combustible de carretera. Carretera por millas. ¿Qué será eso? Ok, otra vez. Peso en libras. Carreteras millas por galón. Esta misma. Ok. Vamos a dejar el mismo intervalo de confianza que nos da por default, ya que el ejercicio no nos lo da. Ok, viendo aquí el coeficiente de correlación lineal. Aquí nos dice que tenemos una correlación lineal de menos 0.806. Como vemos, es un valor, una correlación negativa lineal, negativa fuerte, ya que se acerca casi al 1. Entonces, esa sería la respuesta para nuestro primer punto. De ahí nos pide, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en la carretera? Si la tomamos como una hipótesis nula, nos está diciendo que, afirmando que existe una correlación entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Ok, aquí como ya nos está dando nuestro valor de P, aquí mismo
podemos decir que como nuestro valor de P es menor o casi cero aquí en este caso, a nuestro nivel de significancia, podemos rechazar la hipótesis alterna, ya que nos está diciendo que nos está pidiendo una afirmación de que existe una correlación lineal. Entonces, sí existe una correlación lineal. Entonces, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna y quedarnos con nuestra hipótesis, rechazar nuestra hipótesis nula, perdón. Vemos que sí existe una correlación entre ellos. Después nos dice entonces para el punto número 3 nos pide el porcentaje de la variación total del consumo del combustible en carretera. Puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Para ello vamos a ir a estadística, regresión, ajustar modelo de regresión. En este caso, como nuestra respuesta va a ser la carretera millas por galón y nuestro peso en libras. Aquí solamente en gráficas vamos a agregar 4 en 1. ¿Qué porcentaje de variación total? Ok, sería esta parte de aquí. Aquí nos da R cuadrada, una desviación. Y nos iríamos por el R cuadrado ajustado. En este caso, este sería nuestro porcentaje, que es la variación pues total de los metros por galones. Al cual se le atribuye el peso peso del automóvil, que sería de un 63.86%. Sí, eso para la respuesta número 3. Para la respuesta número 4, vamos a ir a la parte de regresión y vamos a ir a la parte de predecir. Aquí ya nos da por default nuestras millas por galón. Aquí vamos a agregar nuestro peso en libras, que era de 4000. ¿Sí? Ok. Aquí nos marca un error de 0.496. Eso sería nuestro rendimiento. Y por acá tendríamos aquí el intervalo de predicción, el IP. Dice que nos decía que si pesa 4000 libras un auto, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Entonces por ello nos da este valor de predicción de 22.4314 y de 31.6236. Ese sería nuestro intervalo de predicción. Luego el punto número 5 nos dice: para un automóvil que pesa 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible carretera. El intervalo de predicción. Un error, sí. Estábamos diciendo la respuesta para esta. El intervalo para esta sería el intervalo de este que acabamos de mencionar.
Y para la pregunta número 4, en este caso, pues el valor que predice el mejor consumo, pues sería el primero que nos dio de este lado, la misma tablita, que sería este que está aquí, que es como nuestro rendimiento, que si el auto pesara 4,000 libras, este sería como el valor del rendimiento de lo que gastaría en carretera por millas por galón. ¿Sí? Y nuestra respuesta número 5 sería este que tenemos aquí, que es el intervalo de predicción. Ok, para el siguiente ejercicio tenemos este ejemplo. Ejercicio de estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal y si hay una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% del peso en libras. Ok, vamos a hacer la primera pregunta. Ok, el valor de coeficiente de correlación lineal. Vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. Aquí vamos a poner, nos pidió la estatura en pulgadas y el peso en libras. Vamos a agregar esto. Ok. Aquí nos dan una correlación del 0.522. Tenemos una correlación positiva, que si recordábamos las correlaciones cuando son, en este caso, positivas, quiere decir que si un valor, ya sea una del eje X, aumenta, el valor de Y también. Esta sería la respuesta para el número 1. Después nos pide, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Ok, si vemos aquí, perdón, ya nos salió el valor de P, que como vemos, si estamos viendo que si el ejercicio no trae el nivel de significancia, tomamos el que es por default, que es del 95%, es decir, el 0.05, que quiere decir que si nuestro valor de P es menor a 0.05, podemos aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Nos está pidiendo aquí entonces si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de hombres y su peso, a su peso. Podemos decir que sí, sí existe evidencia suficiente, entonces vamos a... Esa sería la respuesta, si existe evidencia suficiente. Si existe... si existe. Para la respuesta de la pregunta 3 nos pide el porcentaje de variación total del peso de los hombres y explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Ok, vamos a ir a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. Sí, en este caso vamos a poner
La estatura y peso. Ajá. Aquí vamos a tomar, no vamos a mover nada más que las gráficas, que nos dé 4 en 1. ¿Sí? Ok. Aquí nos dice entonces, vamos en la pregunta número 3. Recordemos que aquí vamos a tomar como nuestra R ajustada. Para ello tenemos aquí nuestra respuesta, que sería el 25.36%, que sería el porcentaje de la variación total del peso en los hombres, por explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. ¿Sí? Esta sería nuestra R cuadrada, la desviación estándar. Aquí tenemos nuestras variaciones, el peso en libras, nuestros valores de P. Aquí tenemos nuestras gráficas. Una gráfica de residuo, vemos algunos residuos por ahí más fuera de lo normal, son los valores atípicos. Igualmente se notan en la gráfica de porcentaje, en este histograma de probabilidad, perdón, en este histograma y aquí en esta gráfica de control. Asimismo, para la pregunta 4, que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para ello vamos a ir a estadística, en regresión y predecir. Ya nos da por default la estatura y aquí el ejercicio nos dice el peso en libras. Está al revés aquí, sería así. 70. Si la estatura en pulgadas fuera de 70, el valor que predice el peso en libras sería este que tenemos aquí, sería de 180.131. Esto sería nuestro valor que predice. Luego nos dice, para un hombre que mide las mismas 70 pulgadas, identifica entonces la estimación del intervalo de predicción del 95. Pues como ya lo teníamos por default, aquí ya también en esta misma tablita tenemos los valores de predicción, que en este caso sería el intervalo, ¿no? Nuestro intervalo de predicción del 95% ya nos lanza que es de 133.337 y de 226.926. ¿Sí? Esta sería para la respuesta número 5. Ok, vamos a pasar al siguiente, en este caso, siguiente tema. Tenemos como definición para la regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, etc. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 y así sucesivamente.
El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles. Pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula que B1 igual a B2 es igual a 0. El rechazo de B igual a 1 igual a B2 implica que al menos de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Número 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Aquí tenemos el ejemplo de rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción del peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, o capacidad volumétrica o cilindrada. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a abrir los siguientes datos de Minitab. Ok, volviendo a los datos de Minitab. El ejercicio nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. Para ello vamos a ir a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. Ok. Nos pide aquí que de todo este conjunto de datos donde el rendimiento de combustible de carretera en millas por galón sea nuestra variable, nos pide utilizar el peso, longitud, frenado y cantidad de cilindros y desplazamiento.
Vamos a poner aquí peso, libras, frenados, cilindros, desplazamiento. Ok. Y aquí solo en gráficas vamos a darle en 4 en 1 y aceptar. Ok. Aquí tenemos nuestra ecuación, pero vemos aquí en la parte de nuestro análisis de varianzas, vemos que sí tenemos bastantes valores altos en nuestro valor P. Aquí en coeficientes, bueno, yendo cuadro por cuadro, tenemos aquí las variables que agarramos. Vemos que sí tenemos algunas muy altas. Tenemos el coeficiente al cuadrado, el valor de t, el valor de p y el valor phi. Para hablar un poco de phi, ya que sí es importante, tenemos aquí una definición que dice que es el factor de inflación de la varianza. Indica cuando se infla la varianza de un coeficiente debido a las correlaciones. Lo podemos interpretar de esta manera, que cuando utilicemos los phi para describir cuánta multicolinealidad, que es la correlación entre los predictores, existe un análisis de regresión. La multicolinealidad es problemática porque puede aumentar la varianza de los coeficientes de regresión, lo que hace difícil evaluar el impacto individual de cada uno de los predictores correlacionados. Tiene sobre la respuesta. Utilice, bueno, aquí nos da esta tablita, que nos dice que si phi es igual a 1, no existe correlación. Si está entre 1 y 5, es moderadamente correlacionado los datos. Y si es mayor a 5, altamente correlacionados. Mayor que 5 sugiere que el coeficiente de regresión se estimó de manera deficiente debido a una fuerte multicolinealidad, que hace referencia a lo que estamos mencionando, ¿no? Que sí tenemos bastantes datos muy altos. Entonces, para ello no vamos a utilizar todavía la primera ecuación que nos salió. Vamos a quitar por lo menos las variables que veamos que sí nos causen, que las variables más altas, que en este caso vamos a quitar longitud de pulgadas y frenado de pies, ¿sí? Siguiendo leyendo los resumen, tenemos aquí nuestra desviación estándar, nuestra R cuadrada, R ajustada, que ahorita hay que observarla porque va a cambiar en 60.62, y nuestra R cuadrada de predicción. Aquí en nuestro análisis de varianza tenemos igual las mismas variables, nuestra pues con nuestra R ajustada, el desglosado, y nuestros valores de P. Vemos aquí que pues vemos altamente, no son valores que podamos utilizar para hacer para determinar lo que nos está pidiendo aquí para la regresión. Entonces vamos a volver a hacer el ejercicio. Aquí mismo le vamos a borrarlo. Vamos a incluir solo peso en libras, cilindros y desplazamiento. Y vamos a darle a aceptar. ¿Sí? Como vemos aquí ya tenemos estas tres variables. Vemos que nuestra R cuadrada sí se movió un poco, no mucho, de 60.62 creo a 63.35. Aquí en nuestro análisis de varianza ya tenemos un valor P de 0.008 y estos dos que serían los que están más a los puntos más alejados, ¿no? En este caso. Aquí tenemos nuestro coeficiente de observación. Tenemos que estas dos líneas son las que más sobresalen, que nos dice que tenemos la línea 24.
Si queremos observarla, tenemos aquí que en este automóvil Mercedes-Benz, tenemos un peso de 3.745 con un desplazamiento de 3.2 y en su peso pues es de los valores más altos. Es un pico un poco atípico el valor. Tenemos nuestra gráfica de residuos, en lo que vemos igualmente aquí la línea 24 colocando el cursor. Que es el que vamos a ver por acá, ¿no? Nuestro histograma, y este es igualmente el mismo punto en nuestra gráfica de control. Siguiendo vamos a tomar esta como nuestra primera respuesta, pero igual siguiendo los valores de P que estamos tomando, vamos a decir que si nuestra hipótesis nula, la cual nos decía que si todos los valores iban a ser igual a 0, pues ya vimos que no. Entonces vamos a rechazar, tenemos la evidencia suficiente para determinar que no todos los valores son iguales a 0, entonces vamos a rechazar esta hipótesis nula y nos vamos a quedar con la alterna, al cual decía que por lo menos al menos 1 o más podrían ser igual a 1. Al menos 1, perdón, es igual a 0. Vamos a quedarnos con la hipótesis alterna. Y para ello vamos a tomar nuestra ecuación de regresión como 48.28 menos 0.00470 como peso en libras, más 0.259 de cilindros, menos 1.048 sobre el desplazamiento de capacidad de volumen. El punto número 2 nos dice cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras. Longitud de 125 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utiliza las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Ok, para ello vamos a quedarnos solamente de lo que nos está pidiendo con el peso, cilindros y desplazamiento. Sí, que dice que son 400 libras, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Estadística, regresión y predecir. El peso libra nos dice que son 400, cilindros 6 y desplazamiento 3.5, si no me equivoco. 4.000. ¿Sí? Aceptar. Y aquí tenemos nuestro rendimiento en base a la ecuación que ya nos había dado en el procedimiento anterior. Dice que nuestro rendimiento va a ser el 27.3237, ¿sí? Igualmente aquí pues nos da para nuestro peso nuestras variables y nuestro intervalo de predicción de este lado. Ok, vamos con el siguiente punto que nos dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión, que ya la tenemos. Ok, para ello vamos a ir a estadística, regresión y optimizar respuesta, en donde aquí el ejercicio nos está pidiendo
maximizar. Vamos a darle maximizar. Aquí ya no vamos a moverle porque le pusimos maximizar. Aquí en opciones, en las restricciones nos da la opción de retener o congelar algún valor. Vamos a dejarlo aquí en 6 cilindros. Darle a aceptar. Y aceptar. Ok, vimos que el ejercicio pues nada más nos pide qué características tendría que tener para maximizar de acuerdo a la ecuación, a la mejor ecuación de regresión que ya la teníamos. Entonces nos sale este como simulador, en donde aquí está lo que le pusimos de los 6 cilindros. Las características que este debería tener de acuerdo al peso serían en estas alto, bueno, serían 2595 en peso en libras y un desplazamiento del 1.80. Igual de aquí, mira, le podemos mover y vemos cómo va cambiando. Como inicio lo teníamos, que era nos da de 35.7098, fue lo que se pudo maximizar. Pero aquí vemos cómo podemos ir viendo en algún otro escenario. Como podemos ver, la variable que más aquí hace que esto pues varíe es el peso. ¿Sí? Entonces, para nuestra respuesta serían esas las características. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, al cual nos dice para un ejercicio sobre el colesterol, miligramos en hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, estatura, peso y tamaño de cintura. Para el punto número 1 nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y tiene una cintura de 95 centímetros? Nos pide utilizar las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y el punto número 3, ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Para ello necesitamos sacar pues la mejor ecuación de regresión. Vamos a ir a estadística, regresión. Nos pide el colesterol y nos pide utilizar edad, estatura, peso, tamaño de cintura. Ok, aquí solo en gráfica le vamos a dar en 4 en 1 para aceptar. Como vemos, aquí ya nos lanzó una ecuación, pero vamos a ver nuestros valores, nuestros coeficientes. Aquí pues tenemos edad, estatura, peso y centímetros de la cintura, con los valores de P de 0.001, 0.302 y así. Como vemos, si tenemos unos valores altos aquí. En este resumen tenemos nuestra R cuadrada ajustada y R de predicción. Aquí tenemos nuestro valor de P igualmente y unas pequeñas gráficas, ¿no?, de residuos, porcentaje, de probabilidad, histograma y de control.
Ok, vamos a volver a intentarla hacer, pero con menos. Vamos a quitarle los valores más altos que teníamos, que en este caso sería el peso y la estatura en pulgadas. Ok, para ello le vamos a quitar lo de cintura en centímetros. Vamos a volver a dar a aceptar. ¿Sí? Aquí le quitamos una variable. Volvemos aquí a tenemos son nuestros mismos datos, solo que le quitamos una variable. Entonces nos vamos a quedar con esta ecuación que nos da 377 más 12.60 de la edad, menos 13.97 de la estatura en pulgadas, más el peso en libras de 2.93. Vamos en este caso a... vemos que en el valor de P de la edad, vemos que un valor, al menos un valor, es igual a 0, en el cual la hipótesis nula nos diría que todos tendrían que ser igual a 0, vemos que no, entonces podemos decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y nos quedamos con la alterna que nos dice que por lo menos un valor es igual a 0. Para nuestra respuesta de ecuación, esta va a ser nuestra mejor ecuación de regresión, en el cual si vemos aquí en estas gráficas algunos puntos muy dispersos, ¿no? Eso nos indica que tenemos aquí la fila 33, que es la que está más dispersa de todos estos datos, que es la que sobresale en todas estas gráficas, como se puede ver. Nos dice después cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95 centímetros. Para ello vamos a ir a estadística, regresión, predecir. Vamos a poner la edad que nos indica. Solo vamos a quitar una variable de esas que ya habíamos quitado, que en este caso es la cintura. Vamos a dejar los 40 años, 70 pulgadas y 175 libras. 70 pulgadas y 175 libras. Ya nos dice aquí, nos da por default el colesterol. Vamos a darle OK. Aceptar. Nos pregunta cuál sería la cantidad de colesterol. Ok, en este caso sería lo que tenemos aquí de este lado. En nuestra predicción nos da 415.307. Esta sería la respuesta para la pregunta número 2, de acuerdo tomando estas variables que nos dice, de acuerdo a la ecuación, mejor ecuación de regresión que nos dio desde un inicio. Para la respuesta número 3 nos pide qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión, que repito ya es la que estamos trabajando. Para ello vamos a ir a estadística, regresión y optimizador de respuesta. Para aquí nos dice para tener un nivel de colesterol de 105. Vamos a dejarlo, no nos está pidiendo como un objetivo, no está diciendo un objetivo. El objetivo en este caso va a ser pues de
150 y vamos a dejarlo así. Ok. Aquí tenemos nuestra gráfica en la cual le estamos poniendo que si lo que nos pidió de 150, las características que debería de tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150. ¿Qué características debe tener? Debería tener 63 años, 76 de estatura y un peso de 237 libras. Esas características debería de tener para completar el objetivo de 150 en nivel de colesterol. Como vemos aquí nos da como un nivel alto, activo supongo, y bajo. Sí, esas son las características que debería de tener para tener un nivel de 150 miligramos de colesterol. Muy bien, eso sería pues todo por los temas del día de hoy y muchas gracias por su atención.